las gracias en nombre de la plataforma en defensa del Memorial del Cementerio del Este por asistir a esta emblemática Puerta del Sol para recordar al casi 1 millón de personas asesinadas, exiliadas, vejadas, arruinadas, violadas, abandonadas en cunetas, víctimas del robo de sus hijos, todas ellas por luchar y defender un gobierno elegido en las urnas. Tal día como hoy, hace 84 años, unas fuerzas militares rebeldes se levantaban en armas contra la democracia, contra el pueblo y se adentraban en la península sembrándola de cadáveres y de destrucción. Unos militares asesinos que dejaron bien claro desde el principio hasta los últimos días de su funesto mandato que iban a seguir asesinando a los discrepantes hasta no septiembre del 75, que Franco firmó las últimas sentencias a muerte, sino al menos 1983, dentro de la mal llamada transición, donde las bandas fascistas siguieron asesinando sin pudor, protegidos por sus amigos policías y jueces, a cerca de 600 personas. Baste citar como ejemplo de lo que digo y que todos recordaréis a los abogados de Atocha, Arturo Ruiz, Yolanda González, Maricruz Nájera, los casos de Montejurra, Almería, la Plaza de Toros de Pamplona, la Catedral de Vitoria, etcétera, etcétera. Cuando empezó la guerra en Madrid, los criminales fascistas escogieron las tapias de la Necrópolis del Este para asesinar mediante fusilamiento y tiro en la nuca a los que habían cometido el gravísimo delito de no pensar como ellos. A día de hoy, el número de personas masacradas en esas tapias es de 2.936. Se iba a inaugurar un memorial en homenaje a estos héroes y víctimas de la República. Estaba construido en un 80%, faltaban apenas 15 días para su inauguración. Consistía simplemente en unas placas con sus nombres y la edad de los ajusticiados, simplemente eso. Parecía que por fin sus nombres no se iban a borrar de la historia y se iban a cerrar 2.936 heridas de golpe. Pero llegó de nuevo la peste franquista, la peste negra, al ayuntamiento y su alcalde, Martínez Almeida, al dictado de la gente que la upó a la poltrona, mandó parar las obras en noviembre para resignificarlo a su antojo. Mandó desmantelar lo realizado y destrozó varias de las placas para inscribir una frase que igualaba e iguala a los asesinos con los asesinados. Volvió a asesinar a estas casi 3.000 personas. Este es uno, el más importante quizá, de los varios motivos por los que pedimos la dimisión del alcalde y le exigimos la reposición del memorial tal y como estaba aprobado por el anterior ayuntamiento de Manuela Carmena. Estamos aquí porque seguimos en la lucha, porque solo quieren de nosotros las lágrimas y el dolor. Ignorarán cualquier afán de justicia. Si alzamos la voz, que la volveremos a alzar, nos la intentarán acallar, nos volverán a difamar, pero no podrán ni con la justicia, que estoy seguro que algún día se hará, ni con la república que vendrá. Porque aquella república que defendieron los nuestros no tuvo tiempo de soñar. Y nosotros y nuestras siguientes generaciones se encargarán de que esos sueños se conviertan en realidad. No tenemos derecho a olvidarlos. Que cuando se hable del derecho al olvido no puede haberlo sin el deber de recordar. Y nosotros siempre los recordaremos. Almeida, alcalde, no olvidamos. Almeida, dimisión. ¡Almeida, dimisión! ¡Almeida, dimisión! Vamos a ver, me llamo Paca Blanco, vengo a hablar en nombre de Ecologistas de Nación. El perfil que se ha buscado es de una mujer y me pilla todo, claro. Soy pensionista, anticapitalista, feminista y ecologista. Y alguno de vosotros diréis, ¿sí que tiene que ver la ecología con esto? Bueno, pues yo vengo a contaros que sí que tiene mucho que ver. Que cada vez que tenemos 1000 frentes abiertos, los fascistas nos impiden, nos ponen zancadillas y nos amargan la vida. Yo ando inmersa en 2 frentes ecologistas. En uno pretendemos cerrar las centrales nucleares y nos enfrentamos al oligopolio eléctrico con sus políticos asesores, con lo que lo llevamos muy mal. Y luego tenemos otro frente abierto que hemos denunciado a una macrourbanización que se llama Marina Isla Valdecañas, donde llevamos 12 o 14 años de pelea con ellos. Hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia, en el Supremo se ha declarado en el Constitucional anticonstitucional porque han modificado la ley del suelo con carácter retroactivo 5 años para hacer legal lo ilegal. Bueno, todo esto ahora sale pues después de recurrir,
los fascistas, después de recurrir, pues han encontrado un juzgado y un juez afín que dice que hay que demolerlo, como dice el Supremo y como dicen todos los informes que hemos podido reunir durante 12 años. Hay que demolerlo y dejar los terrenos como estaban. Pero ¿qué ocurre? Que solo se va a demoler la parte que no está construida. Lo que se ha construido no se va a demoler porque allí viven apellidos como Arnar, Borbón, López Ibor y Gómez Acebo. Y entonces no se va a tirar. Bueno, seguiremos peleando y seguiremos recurriendo hasta el infinito, hasta ver si nosotros damos algún día, dentro de otros 12 años, si lo veo, con algún juez afín que diga que son ilegales, que están viviendo en un sitio que es un espacio protegido donde no se puede construir y se lo han quedado para ellos con sus villas, sus chalés, sus campos de golf, su playa artificial, sus piscinas climatizadas. Bueno, pues todo eso es ilegal, no se podía construir, han hecho la política de hechos consumados y ahí andamos, en esa gran pelea. Y el día 25 pues vamos a ir todos para allá, todos los que podamos, ponemos autobuses desde Ecologistas en Acción para los que queráis ir y vamos a ir a decirle a los ocupas ilegales de esos chalés que se vayan, que en Madrid desahucian todos los días a familias y las ponen en la puta calle, y a esos ilegales con nombres y grandes de España están ocupando un espacio protegido que no hay derecho. Todo esto, a mí personalmente, que he sido la que lo ha denunciado y la que me enfrenté con ellos en su día, por ser la coordinadora de Ecologistas en Acción allí, bueno, pues me ha traído que me he tenido que venir a Madrid porque casi me linchan en el pueblo. He sufrido acoso durante un montón de años hasta que decidí que, bueno, que me venía para acá. Y dentro del acoso, lo más grave que me pasó es que me tiraron 6 cócteles molotov dentro de mi vivienda. Si eso ocurre en Euskadi, había sido terrorismo, pero como ha ocurrido en Extremadura, es gamberrada. Con lo que, bueno, os digo, compañeros, que desde Ecologistas en Acción seguimos luchando contra el fascismo puro y duro, y que somos un grupo de ecología social y que estamos con vosotros. En primer lugar, agradecer a las personas que habéis organizado este acto y a las personas que estamos participando, porque la memoria no se debe perder. Lo primero que querría señalar es que a 84 años del golpe militar fascista, la democracia sigue sin entrar en los centros de trabajo. Esto no es ningún secreto para los que estamos aquí. Pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe, no de los que estamos aquí, sino de la población, es que tampoco ha entrado en la administración pública, ni en los servicios públicos, ni concretamente en la sanidad pública. En la sanidad pública, en los últimos años, se ha despedido a trabajadoras y a trabajadores que defendían la sanidad pública. ¿Alguien se imagina que el Banco de Santander despediría a sus defensores del Banco de Santander? No, pues en la sanidad pública despiden gente por defender la sanidad pública. Así están las cosas. Y esto no es ningún invento. En 2012, cuando la marea blanca, despidieron muchos compañeros y compañeras que habían estado en los encierros y en las manifestaciones, fueron a la calle. Por supuesto, el motivo no fue así. Se dijo que no se les renovaba sus contratos, porque eran trabajadoras precarias. En Alcalá de Henares, en 2015, despidieron a 2 compañeros que denunciaron que la dirección estaba atribuyendo a Ferrovial trabajos que hacían los trabajadores del servicio de mantenimiento. Y fueron a la calle. Claro, no fueron a la calle por denunciar, fueron a la calle porque no les renovaron el contrato. Y en la sanidad pública, cuando hay acoso sexual o laboral, es muy difícil denunciarlo. Pero es que hoy mismo, cuando está desarrollándose en estos días una huelga de residentes, han impuesto el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, junto con el apoyo judicial, unos servicios del 100%. Es una huelga, ¿se puede considerar huelga cuando tiene que trabajar todo el mundo el 100%? No, pues así están las cosas. Entonces, nosotros, desde el movimiento asambleario de trabajadores de sanidad, pensamos que la lucha por la sanidad pública, la lucha por una sanidad universal, la lucha por una sanidad 100% pública, lleva aparejadas 2 cosas.
La primera, acabar con la precariedad para que quien lucha por la sanidad pública no pueda ser represaliado. Pero la segunda y más importante es introducir la participación ciudadana en la sanidad pública. ¿A quién le preguntan las camas que se cierran en verano? ¿A quién le preguntan por qué no abren los quirófanos por la tarde? Una sanidad pública financiada por la población, donde la población ni tiene arte ni parte, no es una sanidad pública. Por lo tanto, consideramos que es fundamental esa reivindicación democrática de luchar porque dentro del sistema sanitario público se incluyan todos los mecanismos de participación ciudadana que hoy son inexistentes. Quiero dar gracias por estar aquí, quiero dar gracias por este acto inclusivo, donde todos podemos decir, podemos gritar y podemos reivindicar nuestros derechos. Estoy aquí representando a la CLGTB y dentro de ello a muchísimas personas lesbianas, gays, trans y bisexuales. Como se dice en este acto, memoria histórica para no olvidar. Los derechos de las personas LGTBI todavía siguen siendo vulnerados. En muchísimos países perseguidos, perseguidas, asesinadas, simplemente por ser como son. Y creo que esto, en un país donde tiene políticas democráticas, no se pueden permitir. En estos últimos tiempos, muchísimas personas trans, dentro de ellas las mujeres trans, están sufriendo situaciones de acoso, de odio, de persecución, de negación de su identidad de género como mujer. Y eso, en un Estado democrático, no lo podemos permitir. Hoy en día estamos luchando por los derechos humanos. Los derechos de las personas trans son derechos humanos y no se pueden vulnerar. Estamos luchando por el derecho al trabajo. Cerca del 80% de personas trans se encuentran en una situación de desempleo, ni siquiera de paro, porque ni siquiera llegan a optar en un trabajo. Nos queremos unir a esta causa de lucha, de defensa. Queremos seguir luchando codo a codo con todas las mujeres. Por eso abogamos y pedimos un feminismo trans inclusivo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado un año más a participar en este homenaje a las demócratas, a los demócratas republicanos que defendieron este país del fascismo. Hace 84 años hubo un alzamiento militar, un golpe de Estado criminal, hizo que esta ciudad tuviera que soportar durante 3 años lo peor que seguramente se nos pueda venir a la cabeza. En aquellos tiempos la ciudadanía reaccionó con un ejemplo de solidaridad difícilmente imaginable. Hoy en día, 84 años después, en esta crisis que estamos viviendo, los vecindarios de Madrid han vuelto a reaccionar con una solidaridad increíble para poder salvar a más de 15.000 familias de ese hambre impuesto por la desatención y el abandono del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha dejado a más de 55.000 personas desatendidas, desabastecidas, y solamente gracias a la solidaridad vecinal estas personas han podido poner un plato de comida en su mesa. Esto evidentemente es fruto de la imposición de la extrema derecha que ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid, pero que también, inevitablemente, por lo menos en lo que estamos viendo, no parece que esté incomodando al resto de la derecha, que es la que gobierna la ciudad. Lo cierto es que a día de hoy muchas de las despensas están cerrando y esto es debido a que el Ayuntamiento no está ni cediendo locales ni dando medios para que estas entidades, estas redes vecinales puedan mantener a todas estas familias. Evidentemente, esto no quedará aquí. Tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir luchando para que esta ciudad ayude a quien más lo necesita. Los pactos de la villa no son la solución a esa teórica salvación de la ciudad.
La ciudad necesita que de verdad a la gente que más lo necesita, a la que quedó abandonada en la anterior crisis, se la salve y se la sostenga. Por eso la FRAM, las asociaciones vecinales, todos los colectivos que en esta ciudad defienden siempre a la gente más necesitada, seguiremos ahí, como siempre, con la gente y contra el fascismo. Gracias. Buenas tardes a todos y agradeciéndoles a todos los participantes y a los que hicieron posible esta actividad, ya que nos hace falta una adrenalina o un enchufe para mantenernos siempre activos y continuar luchando por estos derechos que el fascismo pues nos impone mucha crueldad, muchas situaciones que un país democrático pues como que yo me lo cuestiono, ¿no? Yo quería hablar un poco sobre, yo soy en principio feminista, claro, y soy del grupo de Territorio Doméstico, que somos un grupo que luchamos por los derechos del empleo del hogar. Y en esta pandemia, pues hemos visto más clara la situación de la mujer, cómo han sido violentadas por diferentes formas la situación de todas nosotras, ya que muchas tuvieron que ir a trabajar, llevarse su trabajo a su casa, llevándole con ello una doble y triple jornada. Al llevar el trabajo a su casa, pues se tenían que hacer cargo de la cocina, se tenían que hacer cargo de los niños, etc. Entonces esto vulnera aún más estos derechos que nosotros estamos luchando por esa igualdad, por esa equidad de género. Y con lo que respecta a las mujeres trabajadoras del hogar, pues mucho más machacadas por el fascismo, por estas políticas que nos quieren imponer y por las cuales estamos en pie de lucha, ya que muchas de nosotras, las mujeres que trabajamos en el servicio doméstico, hemos sido lanzadas a la calle, o sea, nos han echado sin ninguna prestación porque no tenemos prestación al desempleo. Muchas compañeras que están sin papeles, indocumentadas, y algunas que también lo tienen, han tenido que escoger y quedarse en su trabajo, siendo más explotadas todavía, ya que ellas han tenido que trabajar de lunes a lunes sin un aumento de salario, aumentándole aún más sus trabajos. Y es lo que hay, claro, es lo que nos queda. Por eso luchamos contra toda esa precariedad, contra todas esas violaciones, y por otro lado también tenemos la situación de la vivienda. La vivienda, con lo que respecta más al sector, a la gente que somos migrantes, nos afecta aún más, ya que con esta situación y los despidos, pues hemos tenido que ir a buscar otras habitaciones porque nos echan de una, porque tal vez quizás pagaban muchas el fin de semana o pagaban solo para la noche, lo cual ha sido un problema la situación de la vivienda tanto para las extranjeras como para muchas personas autóctonas. Por lo tanto, yo considero que la lucha, las alianzas por la igualdad, equidad de género, pues que sigamos con esas alianzas unidas, como decía la compañera del LGTBI, que son muchas cosas que nos unen y por lo tanto tenemos que estar unidas y crear más alianzas y estar más apoyando todos estos tipos de situaciones. Pues muchas gracias y fuera el fascismo no pasarán. Amigas y amigos, gracias por darnos la oportunidad de dirigiros unas breves palabras en nombre de la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel, en adhesión a este acto en fecha de tan trágico recuerdo. El 18 de julio del 36 se materializa la gran conspiración de las fuerzas reaccionarias contra el pueblo y la libertad, capitaneada por un grupo de militares fascistas. Ese día se inicia, en definición de algún historiador, el Holocausto español, provocado por la codicia de terratenientes, patronos, curas y falangistas. También ese día se inicia la gesta de la población de esta ciudad, que durante 3 años resistirá heroicamente el asedio de unas tropas bien pertrechadas y financiadas,
con la ayuda inestimable de los ejércitos de Hitler y Mussolini. Las milicianas y milicianos suplieron con coraje y corazón la escasez de medios y hasta se burlaron de las bombas que llovían sobre la ciudad, con las que las madrileñas decían hacerse tirabuzones. Desde la plataforma queremos recordaros que seguimos nuestra lucha por la creación del Centro de Memoria que sirva para recordar la represión y la resistencia contra el franquismo en nuestra ciudad. Hace 12 años, la ciudadanía de Madrid perdimos la batalla por la preservación de la cárcel. Cuando el gobierno central anuncia iniciativas en favor de la memoria, es el momento de recuperar la historia de la cárcel y la de miles de personas que padecieron allí prisión por sus ideas y por defender la libertad. A algunos de esos miles de personas las hemos homenajeado incluyendo sus nombres en el memorial alternativo que hemos instalado en la verja del solar de la cárcel, en respuesta a la decisión de este ayuntamiento del Trifachito de eliminar la partida que la anterior corporación había reservado para un memorial de la cárcel. Con estas y otras acciones, avanzando en la definición del Centro de la Memoria y con gestiones institucionales, desde esta plataforma seguimos trabajando en la convicción de que Madrid bien merece un Centro de la Memoria y de los Derechos Humanos. En concreto, el edificio del antiguo hospital penitenciario, hasta hace poco ocupado por el infame CIE, es un lugar adecuado para ello. Así se lo estamos reclamando al gobierno central, propietario de los terrenos y del edificio, aunque por el momento sin respuesta. Estamos convencidos de que la única forma de asegurar una respuesta es la movilización ciudadana. Os animamos por ello a apoyar esta necesaria reivindicación. Por la memoria democrática contra la impunidad del franquismo. ¡No pasarán! No hay memoria sin desmemoria. El 18 de julio de 1936 nos mataron a todas y a todos, a los mayores, jóvenes, niños. Nos robaron la vida, la niñez, la alegría. Hoy, después de 84 años, quieren seguir haciéndolo. Nos quieren quitar la memoria. ¿Cómo? Quitando y rompiendo las baldosas con los nombres tallados, de querer eliminar su recuerdo. ¿Lo quieren volver a hacer? No, no lo vamos a consentir, no lo vamos a hacer. Estos asesinatos fueron una consecuencia del golpe de Estado del mayor genocida de España, que fue Francisco Franco, que cuando murió lo enterraron como un rey. General Mola. Con el beneplácito de la Iglesia Católica. Y para mayor escarnio, con miles de personas asesinadas y abandonadas en fosas comunes y en las cunetas. Por eso no lo podemos olvidar. Y hay que seguir insistiendo que todas y todos sean encontrados y enterrados con dignidad. Se lo merecen. Ellos y los familiares que nos dejan en el empeño. Gracias a todas y a todos por lograr que no se borre nuestra memoria. ¡No pasará! En primer lugar, agradecer a las organizadoras del acto el haber contado con nosotras, así como su trabajo por la recuperación de la memoria histórica, siempre tan necesaria. Hoy es 18 de julio, aniversario del fracasado golpe de Estado que el fascismo dio en 1936. Fracasado porque el pueblo hizo que fracasara, porque el pueblo madrileño resistió con uñas y dientes y derretó el golpe. La Coordinadora Antifascista de Madrid ha cumplido recientemente 30 años. 30 años de lucha en la calle combatiendo al fascismo en todas sus formas, sin dar un paso atrás. Nuestra historia no habría tenido lugar sin la historia de tantas y tantas personas que dieron su vida en este país luchando contra la reacción, con la pretensión de construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria. También queremos aprovechar la ocasión para pedir la absolución de las 10 personas encausadas estos últimos meses por salir a enfrentar a los fascistas en barrios y pueblos de Madrid, porque defenderse del fascismo, hoy como ayer, nunca debería ser un delito.
Por último, nos gustaría informaros de que el próximo 25 de julio, a las 8 en Atocha, numerosas organizaciones y colectivos de barrios han convocado una manifestación bajo el lema «Frente a la monarquía corrupta y las miserias del sistema, República Popular». Agradecemos la oportunidad de intervenir en el acto y os invitamos a todos y a todas a que asistáis. Porque fueron somos, porque somos serán. Hoy como ayer, Madrid antifascista. ¡No pasarán! Conocemos los terribles daños que ha causado el fascismo, régimen totalitario que inspiró el nazismo y la dictadura franquista, que llevó a la humanidad a los peores momentos de su historia, con la exacerbación de los prejuicios raciales y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que costó 34 millones de vidas. Con la transición no ha habido una ruptura con el régimen dictatorial anterior y las ultraderechas han continuado gobernando este país. Su hostilidad y su actitud antidemocrática son evidentes. Ahora los ultras defienden los intereses de los grandes grupos económicos, apoderándose de los bienes comunes, privatizando los servicios públicos para su único y exclusivo beneficio, dañándonos a todos. Esa es la versión actual del fascismo del siglo XX. Totalitarismo con devastadoras consecuencias, asesino del espíritu libre, castrador, ignorante del ser y su valía. Anulando la crítica, anulan el pensamiento, pretenden aparentar fuerza y solo tienen la violencia ciega, por sometimiento. Pretenden aparentar conocimiento y están sumidos en la más absoluta ignorancia intelectual y moral. Lo más bajo y mezquino del ser humano les sirve, les es útil para su único objetivo, de tentar el poder absoluto. Decía Ortega y Gasset, el fascismo no ofrece soluciones porque no las tiene. Su fuerza es la debilidad de los demás. No se debiera olvidar que nuestro perfil depende en buena parte del hueco que los demás nos dejen. Por lo que el desprestigio de las instituciones, esas que no atienden debidamente a lo que se espera de ellas, la función para la que son creadas, agencia tributaria con fiscalidad parcial, la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad que utilizan su posición no para defender y ayudar, sino para controlar, para reprimir a la ciudadanía que pide democracia, el cumplimiento de sus derechos, que oigan su voz y que ésta sea vinculante. El totalitarismo fascista pretende sumisión y obediencia, que facilite el abuso y la explotación en un trabajo que es cada vez más escaso. Con la inteligencia artificial y la robotización no llega para todas, para todos, por lo que, dado que la sociedad en la que estamos inmersas no ofrece los recursos del trabajo digno, existe la asistencia social, creada para paliar el no ser capaz de ofrecer otra posibilidad a su ciudadanía de la que es responsable. Por ello, los subsidios para desempleados, desempleadas, las diferentes rentas mínimas o el ingreso mínimo vital creado para la ocasión, que nos hacen recorrer un camino sembrado de obstáculos, competiciones de documentación confusa, documentos oficiales que ya tienen, con tiempos imposibles, información parcial, dificultades impuestas para negárnoslos. Nos hemos convertido en personas precarias, humilladas y estigmatizadas, y las ayudas insuficientes, mezquinas, que no cubren la necesidad, que no nos sirven para la grave situación de indefensión que sufrimos y que además no llegan más que a una ínfima parte de quienes las necesitan. Precariado social que requiere de redes vecinales de apoyo para el suministro de alimentos que les alivien del hambre. Ni rastro de políticas a medio y largo plazo que anticipen y frenen la crisis social que se avecina. La desigualdad en este país es brutal, lleva a la desesperación y miedo al futuro, y esto puede provocar caer en el error alucinado de los fascismos. Por el hecho de nacer, una persona tiene derecho a una vida digna y toda la sociedad es responsable de ello. Hay riqueza suficiente para todas, pero ha sido acaparada por la codicia cruel, nunca satisfecha, de unos pocos.
Nosotros, coordinadora de desempleados y precarios, pensamos y necesitamos una renta básica universal, incondicional y suficiente para todas. No pasarán. Sí, 1000 veces lo hemos escuchado y nunca nos cansaremos de hacerlo. Un lema que aglutina a todas y todos bajo unos mismos valores, sin importar el color de nuestra piel, ni a quién amamos, ni nuestra lengua. Bajo este lema cabemos, porque contra el fascismo siempre estaremos enfrente. Hoy se cumplen 84 años de uno de los momentos más funestos de la historia de nuestro país. Un día como hoy se conjuraron los fascistas, los generales, los señoritos y los obispos para romper con el orden constitucional y la libertad. Y a golpe de plomo y odio, hacer de esta tierra su cortijo y su prisión. Entre los testigos, poetas como Neruda, que escribió: un hipo negro de generales, una ola de sotanas rabiosas rompió entre tus rodillas sus cenagales aguas, sus ríos de gargajo. Con los ojos heridos todavía de sueño, con escopeta y piedras, Madrid, recién herida, te defendiste. Ya estamos en 2020 y el franquismo continúa impune y campando a sus anchas sin que se atrevan a pedirle cuentas. Los torturadores mueren sin haber rendido cuentas ante la justicia y luciendo sus condecoraciones, mientras sus víctimas también fallecen sin haber sido reconocidas y reparadas. Cada día asistimos atónitas a ataques fascistas a monumentos memorialistas y a la memoria histórica, junto con discursos xenófobos, a la negación de la violencia de género y a la exclusión de minorías y de todas aquellas personas que no piensen como ellos. En su modelo de país solo caben ellos. En el nuestro caben todas las personas que alcen la voz contra sus mentiras y su arcaica mirada. Nos volverán a encontrar sin miedo y con el orgullo de saber que la libertad y la justicia son unas banderas que siempre ondearán en nuestro tejado. Las instituciones promueven en muchos casos la negación de la memoria y la impunidad. Es el caso del ayuntamiento de esta ciudad, que ha vandalizado el memorial del Cementerio del Este y ha eliminado la partida destinada al memorial de la cárcel de Carabanchel. Incluso en el Congreso de los Diputados ha resonado la retórica de la dictadura cuando alguna diputada se atrevió a injuriar a los luchadores antifranquistas. Y al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado mantiene en vigor su instrucción de 30 de septiembre de 2016, en el que ordena a las fiscalías provinciales que promuevan en los juzgados que conozcan de causas contra el franquismo el archivo de cualquier querella o denuncia que se presente por los crímenes de la dictadura, siendo lamentablemente el archivo de estas querellas y denuncias la práctica habitual de los juzgados y tribunales españoles. La derecha neofranquista no ha tenido ni siquiera escrúpulos a la hora de manipular políticamente a la población en momentos tan duros como los que se han vivido durante el confinamiento, haciendo exhibición de su patriotismo de pandereta, mientras sus representantes en las instituciones siguen escamoteando los recursos a la sanidad pública. Desde aquí
aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento y solidaridad con el personal sanitario por su enorme labor y por sus reivindicaciones de unas condiciones justas y seguras de trabajo. Gracias. Es un honor haber sido invitada un año más a esta reunión. Agradezco mucho que hayan contado conmigo y agradezco mucho que estén aquí. Y ya está, hay prisa, ¿no? Vale, me despido con esto. Gracias. Que vuelva a ser otra vez la que era. Ya toqué en todos los bares de esta carretera. Ya no me quedan fuerzas para rendirme. Así que lo llevas claro si quieres que firme. Podríamos probar al otro lado del río. El troll que vigila el puente es amigo mío. Pero esta vez te pido que me dejes que hable yo. Las cosas siempre pueden ir a peor. La lucha es el único camino. Te escuché gritar un día y desde entonces siempre digo que la lucha es el único camino y no podrán conmigo. Hierba que ves ahí, se reúnen por las mañanas a hacer tai chi. Aunque llueva, aunque nieve, aunque caigan meteoritos, así la perseverancia da paso al mito. Los extraterrestres contrajeron un virus y solo se pueden curar en su planeta. Andan como locos buscando sus naves y acaban colapsando la carretera. La lucha es el único camino. Te escuché gritar un día y desde entonces siempre digo que la lucha es el único camino y no podrán conmigo. Ya está. Gracias. Viva la República. Hemos terminado.